Hola, muy buenos días a todos y a todos. Hoy les convocamos para hablar de un tema que entendemos que es de trascendental importancia para la población de nuestra tierra y de nuestro país, pero que sin embargo sufre de un total desconocimiento por parte de la ciudadanía en general y también por parte de muchos cargos públicos y dirigentes en las distintas instituciones. Y el tema no es otro, sino el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, más conocido como TTIP por sus siglas en inglés. El TTIP se trata de un acuerdo comercial que se lleva a cabo entre Estados Unidos y la Unión Europea, en el cual se trata de equiparar las normativas a ambos lados del charco. Y lo que implica es una mayor rebaja de los derechos y más privatizaciones para la ciudadanía europea. Se trata de eliminar barreras al comercio para crear un gran mercado que además va a beneficiar a las grandes empresas frente a las pequeñas y medianas empresas. Y además estas barreras no hemos de olvidar que son barreras que regulan y protegen nuestros derechos, tanto derechos sociales como derechos laborales, como derechos ambientales. ¿Quién lo está negociando? Pues por parte de la Unión Europea la negociación se lleva a cabo por parte de la Comisión Europea y por parte de Estados Unidos lo lleva el propio gobierno. Sin embargo, lo que no se nos dice es que los grandes lobbies empresariales y multinacionales han estado desde el inicio presentes en esas negociaciones que se han llevado a cabo de espaldas a la ciudadanía con un auténtico ocultismo y secretismo. Es más, cuando los eurodiputados quieren acceder a la documentación referente a las negociaciones, lo tienen que hacer en una sala habilitada en el Parlamento Europeo, no pueden sacar la documentación de esa sala, no pueden hacer fotocopias ni reproducir ni reproducir fuera siquiera lo que han leído dentro de esa sala. Y por lo tanto entendemos que es una cuestión totalmente falta de democracia, ¿no? Este tratado de libre comercio, entre otras cosas, nos podría afectar en el recorte de derechos laborales. Imagínense que una empresa hotelera estadounidense se quiere instalar en Canarias, pues lo puede hacer bajo la regulación de los Estados Unidos y no olvidemos que los Estados Unidos no reconocen ninguno de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, por lo tanto está muy desregularizado. Se podrían hacer despidos masivos, podrían impedir el derecho a sindicarse de las personas que sí que existen en Europa. Otra de las causas que pueden tener son masivas privatizaciones de los servicios públicos, que contarían con muchísimas más facilidades, es decir, seguiríamos externalizando y de manera incluso más sangrante pues nuestros servicios públicos, como puede ser la sanidad, la educación, el suministro de agua, suministro de energía. También lo que afecta a la regularización de los alimentos, medicamentos y otros productos que no se van a someter a los controles actuales. Por lo tanto, pueden llegar productos, medicamentos con sustancias que aquí están reguladas, pero en el mercado estadounidense no, y que pueden afectar a la salud de nuestra ciudadanía. Lo mismo ocurre con los alimentos, que pueden venir cargados de hormonas, de toxinas, y no van a pasar los controles tan rigurosos como los que establece hoy por hoy la Unión Europea. También las empresas van a contar con grandes privilegios, entre otros se va a crear un tribunal de arbitraje, que ya se los comentará el compañero Juan cómo funciona, pero que permitiría incluso a las multinacionales demandar a los estados soberanos que forman parte de la Unión Europea.
y aparte afectaría claramente a Canarias, no solo por la regularización, el nuevo marco de regularización que se establece, que es superior pues al marco jurídico español. Incluso tendríamos que obedecer pues lo que se firma por parte de la Unión Europea, por encima incluso de la Constitución española. Por lo tanto, este régimen económico y fiscal que tanto nos ha costado luchar a los canarios y que seguimos luchando por él, no, pues va a quedar en un papel mojado. Aunque lográramos incluso blindarlo en la Constitución española, como la Constitución española estaría por debajo de esa regularización europea, pues no serviría para nada. Por tanto, entendemos que es un atentado contra la soberanía de los pueblos y del Estado de Derecho. Sí, lo ha explicado muy bien Noemí. Yo solamente añadir que nos encontraremos en una situación de pérdida absoluta de nuestra soberanía. Normalmente las comisiones de arbitraje se hacen en tratados internacionales con países que no tienen un sistema judicial propio o democrático o garantista, lo cual no tiene ningún sentido con la Unión Europea, ¿no? Entendemos que eso lo que hace es, digamos, proteger a las multinacionales frente a las decisiones democráticas que puedan salir de los parlamentos. Es decir, si aquí se instala una multinacional y el gobierno de Canarias decide hacer una legislación X para proteger el producto canario, por ejemplo, frente al plátano que pueda venir de fuera, y esas decisiones democráticas que salen de un parlamento como el nuestro afectan negativamente a esas multinacionales, esa multinacional denuncia al Parlamento de Canarias, al gobierno de Canarias, y no iríamos ante la justicia española, ni siquiera ante los tribunales europeos, sino hacia esas comisiones de arbitraje que no están controladas democráticamente, y en la que si el gobierno de Canarias, por ejemplo, pierde frente a esa multinacional, no tenemos posibilidad de recurrir. Esto es gravísimo. Esto es la pérdida absoluta de nuestra soberanía, de nuestra capacidad de aplicar la democracia y las garantías. Nos encontramos ante un escenario de desprotección absoluta del producto canario. O sea, llevamos años y años exigiendo compensaciones, ayudas para nosotros poder competir, dada la fragilidad de nuestro territorio, dada nuestra condición de ultraperiferia, y nos encontraríamos en la pérdida absoluta de esa capacidad de competir ante un producto que invade nuestro mercado con regulaciones mucho menos exigentes que las nuestras en materias medioambientales, en materias sanitarias, como ya explicaba Noemí, y sería imposible competir ante esta situación. Estamos ante un tratado en el que yo creo que no valen ahora mismo luchas partidistas, sino se trata de defender los intereses de Canarias, defender los intereses de la democracia, de una sociedad moderna, de una sociedad que quiere proteger sus servicios públicos, que quiere proteger su estado de bienestar frente a un capitalismo extremo que intenta, digamos, imponer los intereses de las multinacionales frente a los intereses de la ciudadanía. Además, apuntar que está habiendo grandes movilizaciones en toda la Unión Europea. El 17 de octubre llegan las marchas contra el TTIP a Bruselas. También decir que ya en muchas comunidades autónomas se han aprobado en sus parlamentos declararse regiones opuestas al TTIP, como ha ocurrido en Andalucía, en Aragón y en Cantabria, pero también ha ocurrido gracias a las propuestas de Podemos y al apoyo de otras fuerzas que creen que esto supone una pérdida de soberanía para nuestro pueblo. Se ha aprobado en el Cabildo del Hierro, en el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Fuerteventura, y esperemos que hoy se pueda aprobar también en el Parlamento de Canarias. Sí, ahora mismo nos encontramos en un proceso de negociación de enmiendas con el resto de los grupos. Nos han hecho llegar algunos grupos algunas enmiendas y estamos en un proceso de poder llegar a un acuerdo para que se vote mañana, pero para nosotros es importante que quede evidenciada en esa proposición de ley que Canarias alza su voz para oponerse a este Tratado de Libre Comercio. Estamos en ese proceso y mañana, si todo va bien, será la votación de esta proposición no de ley. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo sinceramente no contemplo otra posibilidad que el Partido Socialista Canario, si en tanto en cuanto defiende los intereses de Canarias y por ejemplo nuestro propio régimen económico y fiscal, no pueda oponerse a esta proposición no de ley.
Entiendo que aquí en el Parlamento de Canarias estamos para defender primero nuestra soberanía, nuestra democracia, nuestros intereses como pueblo, como región, y no contemplo otra posibilidad. No sé exactamente cuáles son las posiciones internas que tiene el Partido Socialista Canario con respecto al grupo, su grupo en el Europarlamento. ¿Saben por qué línea van las enmiendas que solicitan? Sí, lo sé. Algunas las podemos aceptar perfectamente, varían en cuestiones de, por ejemplo, una de las cosas que nosotros proponemos es que el Gobierno de Canarias encargue un informe independiente para evaluar el impacto que va a tener, porque no existe, o sea, no se ha encargado ningún informe en el que se evalúe el impacto que va a tener este posible tratado de libre comercio en nuestra economía, ¿no? Que creemos que puede ser la más perjudicada de toda la comunidad. Entonces exigimos, y algunos grupos parlamentarios hacen una enmienda con respecto a que ese informe sea a través, que lo encargue el Gobierno de Canarias conjuntamente con el Ministerio de Exteriores. Cuestiones técnicas que nosotros evidentemente creo que podemos llegar a acuerdo en ese sentido, siempre y cuando el fondo de la cuestión quede para nosotros claro, ¿no? Bueno, precisamente otro de los puntos que nosotros añadimos a esa proposición de ley es que la ciudadanía tenga acceso a la totalidad de esa negociación, que haya un proceso de información abierto, democrático, en el que se informe a la ciudadanía y también, por supuesto, a la ciudadanía de Canarias sobre lo que se está negociando. Eso es fundamental y está en nuestra proposición no de ley. Con los datos que tenemos, y evidentemente cuando uno hace un tratado de libre comercio con un país que está mucho menos regulado que la Unión Europea en cuestiones laborales, en cuestiones de productos alimenticios y demás, ya podemos hacer un informe y valorar cómo podemos nosotros sobrevivir ante una situación así, ¿no? Desde el punto de vista económico, social y demás. Yo creo que sí hay datos para poder evaluar un impacto sobre la economía de Canarias, sobre nuestra soberanía también. ¿Quieres contestar? Sí. En Canarias ya ha habido varias movilizaciones. Este sábado el próximo sábado hay una movilización a nivel estatal en Madrid que esperemos también que se refleje en las calles de Canarias, mostrando el apoyo a los compañeros que están luchando tanto en Bruselas como en el resto de Europa y por supuesto Podemos va a ser uno de los convocantes de esas manifestaciones, pero no solo, ya que son varios sindicatos y plataformas los que están denunciando el secretismo del TTIP y cómo va a afectar esto a la soberanía de los pueblos. Nosotros la verdad que lo acogemos con alegría esta propuesta por parte de nuestro secretario general y esperamos pues que Victoria Rosell se decida a dar ese paso adelante y a formar parte de las listas electorales de Podemos. Entendemos que por su lucha ante la corrupción y también pues por su lucha por los derechos, por ejemplo, de los inmigrantes, es una persona de un alto reconocimiento en la sociedad canaria y que aportaría muchísimo valor a las listas de Podemos de cara a las generales. De momento no nos ha dado su sí definitivo o que se suma definitivamente, pero sí que estamos en contacto con ellas, evidentemente. Nosotros estamos caminando en el marco que nosotros refrendamos en esas votaciones que tuvimos en julio, en el cual en el referéndum que votamos entre todas y todos los inscritos en Podemos decidimos que íbamos a entablar pues conversaciones con otras fuerzas políticas que vinieran caminando y luchando en el mismo sentido que Podemos, y no solo eso, sino también actores relevantes en la sociedad civil canaria, y en ello estamos tanto en Santa Cruz como tanto en la provincia de Tenerife como en la provincia de Las Palmas, y probablemente pronto se escuchen pues más perfiles y más nombres.
Sí, en el mismo referéndum que votamos en las primarias se decía que estas negociaciones no se iban a llevar con otras fuerzas y otros actores de la sociedad civil, no se iban a llevar a cabo en un nivel estatal, sino a nivel autonómico. Por lo tanto, cabe esa posibilidad. Ya en Galicia o en Cataluña se han llegado a acuerdos con Izquierda Unida, con ANOVA, en Valencia se está caminando también en el mismo sentido con Compromís, y esperamos que en Canarias también se den esos espacios de confluencia. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias a todos.